Modera esta charla el licenciado Mario Helfestein. Con ustedes, los expositores. Buenas noches a todos. Tengo el gusto de presentarles a nuestro expositor de hoy, en este último día de jornadas, a Iván Petrella. Bueno, el tema ya fue mencionado. ¿Es posible transformar a la Argentina? Democracia y ciudadanía en el siglo XXI. Y bueno, voy a destacar algunos aspectos de su interesante currículum. Es doctor en estudios religiosos y Derecho de la Universidad de Harvard y licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown. Fue legislador del PRO, director académico de la Fundación Pensar y es profesor en las universidades de San Andrés y de Itela. Es autor de varios libros sobre teología y política, entre ellos Que se metan todos, el desafío de cambiar la política argentina, y otros títulos en inglés que, bueno, voy a obviarlos por ahora. Actualmente se desempeña como secretario de Integración Federal y Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura de la Nación. Así que, bueno, muy agradecido tu presencia y bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Me escuchan sin micrófono? Sí. ¿Atrás? Bueno, gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Voy a hablar, espero, no más de 20 minutos y después prefiero abrirlo a una conversación con ustedes. Y en la parte que me toca a mí quiero compartir tal vez 3 ideas. ¿Se me escucha? ¿Atrás? Atrás están dormidos. ¿Se me escucha atrás? Sí, genial. Bueno, a ver. La mayoría, creo, no sé, tal vez no, pero no sé si se acuerdan de lo que pasó el 11 de septiembre del 2001. Tal vez lo vieron en algún video, ¿no? Aviones piloteados por terroristas que se estrellaron, chocaron contra las Torres Gemelas del Centro Mundial de Comercio. ¿Les suena esto? Del Centro Mundial de Comercio en la ciudad de Buenos Aires. Argentina, superpotencia global, era el blanco perfecto para terroristas que decidían rebelarse contra el orden internacional. Ahora, menos se acuerdan de lo que pasó solamente 3 meses después. El momento realmente desgarrador, cuando el gobierno norteamericano anuncia la quiebra. Y miles de personas salen a la calle a meter mano en la basura literalmente para darle de comer a sus familias. Obviamente fue al revés, ¿no? Digamos, lo saben, fue al revés. Ahora, esa reversión histórica no la inventé yo. La verdad que y esto no lo tienen que hacer en la universidad, estoy cometiendo un plagio. Un día estoy en casa, mi viejo tiene una enorme biblioteca, veo un libro y el título en la solapa me despierta curiosidad. El libro se llamaba Economía sorpresiva, una historia distinta de la economía mundial. Saco el libro, abro primera página, la primera hoja empieza con las palabras que yo les acabo de contar, con esa reversión histórica. Sigo leyendo y en ese primer capítulo el autor, un periodista inglés muy famoso, editor de uno de los diarios ingleses más conocidos, un diario que se llama el Financial Times, en ese primer capítulo el tipo traza la historia de Estados Unidos y la historia argentina así en un camino paralelo, mostrando en cada momento, sin emitir un juicio de valor, mostrando en cada momento cómo los países tomaban caminos distintos, porque también tomaban decisiones distintas. Mostrando también que en cada momento había un camino alternativo, porque en cada momento había una decisión distinta posible. Entonces yo me acuerdo, leía esto en un momento que la verdad que estaba pensando mucho el tema de la política,
y me confirmó algo o me resaltó algo que yo intuía, que sabía, pero que también, en mi caso por lo menos, a veces me olvidaba. Y es que, y este creo es el primer mensaje, que el destino de un país, lo mismo el destino de una persona, nunca está escrita de antemano. No está tallada en piedra desde la edad de bronce, no está escrita en los astros. Siempre hay un camino distinto, siempre es posible cambiar. Para la segunda idea, quiero retomar la crisis, ¿no? La famosa crisis. ¿Se acuerdan? Veo mucha gente joven. Quiero decir que a esa gente joven tengo una profunda envidia de que sean jóvenes. No los quiero en este momento. Pero bueno, algunos escucharon, vivieron, y otros tal vez les contaron, que alguna vez había una palabra que dominaba mucho la economía argentina, hace no tanto, la palabra convertibilidad. ¿Les suena? 1 a 1, ¿no? De cambio. Convertibilidad, tipo de cambio fijo. Boom de consumo, boom de inversión, pero a un precio alto. Un déficit fiscal descontrolado. Son todos economistas acá, ¿no? O casi todos. Un déficit fiscal descontrolado y mucha deuda. Y sabemos que esa época, la época de la convertibilidad, terminó mal. Default, devaluación, un Producto Bruto Interno que se desploma un 13%. Es una barbaridad, eso no pasa en países normales. No es normal. Uno mira la historia económica del mundo y la verdad que contadas veces. Y un desempleo que cruza el 20, el 25, tremendo sufrimiento social. Ahora, esa crisis que les acabo de contar, se los conté con un poco de trampa. Porque esa crisis que les conté no es la crisis argentina 2001. Esa crisis textual, es la crisis de otro país. Es la crisis de Finlandia, 1991. ¿Escucharon hablar de Finlandia alguna vez? ¿No? ¿Les suena el país? ¿Escuchado nombrar? Bueno. Finlandia. Año 91, 92, 93, se les cae el mundo encima. Se hacen pelota. Finlandia, en el año 90, 91, 92, 93, era un país absolutamente periférico, intrascendente para la economía internacional. Era un país que dependía de la exportación de leña, no de muebles, no de sillas, no productos hechos de leña. Leña, literalmente, árboles caídos. A la Unión Soviética, que se había desplomado obviamente en el año 89. Y ahí Finlandia, en el medio de la peor crisis económica de su historia, peor que la Segunda Guerra Mundial, peor que la Primera, peor que la Gran Depresión, en el contexto de la peor crisis económica y social de su historia, toma una decisión. Decide transformarse, decide convertirse en un exportador de alta tecnología, dejar la leña y desarrollar su economía en otra cosa. ¿Y qué hace? Transforma radicalmente su sistema educativo y sorprende a todo el mundo cuando en el año 2000, o sea, solamente 8 años después de la peor crisis económica y social de su historia, Finlandia sale primero en unos rankings educativos que tal vez escucharon hablar. Se llaman los rankings PISA. Los rankings PISA, si nunca escucharon hablar, son los exámenes de educación más importantes del mundo. Lo toman los 70 países más desarrollados del mundo, incluyendo la Argentina, y Finlandia sorprende a todos, sale de la nada, primero en ese examen. Hoy es considerado uno de los países más competitivos, más transparentes, menos corruptos del mundo.
Entonces, ¿cuál es el segundo mensaje? El segundo mensaje es que las grandes transformaciones son posibles y son posibles en muy poco tiempo. 8 años, Finlandia, de una crisis aparentemente terminal al mejor sistema educativo del mundo. 8 años en términos históricos para un país es nada. Es pasado mañana en la vida de una persona. Es una transformación increíblemente veloz. Ahora, yo no sé si habían escuchado el caso finlandés, pero tal vez alguno que sabe algo de Finlandia y sabe algo de dónde está Finlandia en el mundo, me dice, seguís haciendo trampa. Porque Finlandia y Argentina no tienen nada que ver. Finlandia es un país europeo, Finlandia es un país desarrollado, Finlandia es un país que cuando uno lee sobre Finlandia y lee sobre esta transformación, encontrás en los libros que se dice, bueno, pero Finlandia es un país con una larga tradición de darle bola a la educación. O sea que les importa la educación. Y eso explicaría, europeo, desarrollado, cultura educativa, que la transformación fue rápida, que lograron cambiar. Ahora, el problema con ese análisis es que es un análisis que se basa en el autoengaño. Y el autoengaño es la peor forma del engaño, porque es la que no te deja construir, la que no te deja avanzar. Y la realidad es que en el año 1973, yo sé que para algunos de los jóvenes acá parece tiempo prehistórico, pero el 73, en términos históricos para un país, no es tanto tiempo atrás. Recordemos que la crisis finlandesa fue en el año 93. Recordemos que asoma con el mejor sistema educativo del mundo en el año 2000. En el año 73, solamente el 14% de los finlandeses que tenían edad para terminar la secundaria la había terminado. El 14%. O sea que en el año 73, la educación finlandesa era como la de Perú. Perú en el año 73, no Perú ahora. Entonces, no funciona la idea de que siempre fueron desarrollados. Tampoco funciona la idea que siempre les interesó la educación. Claramente en el año 73 no les importaba tanto, cuando tenían la educación de un país latinoamericano subdesarrollado. Incluso en los años 90, los años antes de su crisis, los educadores finlandeses te dicen, nuestra educación estaba a años luz de nuestros vecinos, de Suecia, de Noruega, de Dinamarca. No les importaba tanto. Y no eran desarrollados, obviamente, cuando lo único que hacían era exportar ramas caídas a la Unión Soviética. Y acá hay una pregunta central, que es la pregunta que debería obsesionar, creo yo, a cualquier ciudadano, que es cómo y cuándo se cambia. ¿Cómo explicás que cambió Finlandia? ¿Por qué? ¿Cómo explicás que hay países que en algún momento hacen un clic y toman un camino virtuoso, y otros países que parecen siempre tropezar contra la misma piedra? ¿No? Países que les cuesta tanto cruzar esa primera rompiente de olas para enfrentar otro desafío, porque el problema de un país, también de una persona, no es tener problemas. Todos tenemos problemas, todos los países tienen problemas. El problema es cuando tus problemas son siempre los mismos. Ahí, viste, cambia de terapeuta o algo. También hay algo que no funciona. Los libros dicen que el secreto finlandés es que tienen los mejores maestros del mundo. Y es cierto. La verdad que para ser profesor de matemática de una escuela primaria en Finlandia, 3er grado, vos tenés que recibirte de matemático en la universidad, 7 años. Después tenés que hacer un posgrado en pedagogía, 3 años.
y después, si no te recibiste, en el promedio, mejor promedio, entre los mejores 15 porcentajes de arriba promedio, no accedes a ser profesor en Finlandia de tercer grado de matemática. Realmente, en Finlandia, ser maestro en la primaria significa que sos una de las personas más capaces, más preparadas, más inteligentes y no mejores pagos, cabe notar, de Finlandia. Pero tenés un enorme prestigio. Pero eso tampoco explica nada, porque la pregunta sería, ¿cómo decidieron a formar los mejores maestros del mundo? No los tenían antes, los formaron. ¿Por qué se decidió? Mi punto es que cuando buscas explicar algo, siempre hay otra pregunta que tenés que hacerte. O sea, Finlandia tiene el mejor sistema educativo porque tiene los mejores maestros. ¿Por qué tiene los mejores maestros? Porque tiene buenas universidades. ¿Por qué tiene buenas universidades? Porque decidieron invertir en educación. ¿Por qué invirtieron en educación? Porque les importa la educación. ¿Por qué les importa la educación? Porque tienen una cultura educativa. ¿Cómo crearon esa cultura educativa? Porque X, ¿no? Está siempre como, díganme si no me explico, pelando una cebolla, buscando llegar al corazón, pero siempre hay otra capa y nunca llegás a la explicación de por qué y en qué momento se empezó a cambiar. ¿Me explico o no me explico? A ver, voy a hacer una pausa acá y les voy a decir la cosa más importante que van a escuchar de mi boca hoy y que es egoísta de mi parte. Yo cuando tenía la edad de algunas de las personas o las chicas acá adelante, o sea, añares atrás, lo que hacíamos en mi generación, qué expresión horrible, ¿no? Tener que usar mi generación. Mi generación. Salíamos mucho en citas a ciegas con amigos. O sea, un amigo que realmente no conseguía nada, una chica le daba un poco de bola y como yo no conseguía nada, mi amigo le decía a la chica, che, trae una amiga y salimos los cuatro. ¿No? Eso se hacía mucho. ¿Y qué pasaba en la mayoría de los casos? Yo salíamos los cuatro, yo estaba en algún bar hablando con esta chica que no conocía y a los 5 minutos ahí sentado, con la chica frente a frente, yo le hablaba, trataba de ser gracioso, todas esas cosas que uno tiene que hacer. Y a los 5 minutos yo me daba cuenta que la chica ya no me estaba escuchando. ¿No? ¿Ves? Por ejemplo, vos decís que ¿viste? Miraba al horizonte, me traspasaba con la mirada. Y yo sabía que eso iba a ser otra noche fea. Entonces, si yo les pregunto, me escuchan, o si les pregunto, me explico, si no me contestan, me retrotraen a esos momentos horribles de mi juventud, que yo tengo reprimidos como un puño en el estómago. Y les pido que no, por favor. O sea que, si no me explico, díganmelo. Prefiero el rechazo abierto, porque significa que les importé lo suficiente, a que dejen pasar la pregunta como si nada. ¿Bueno? Sí, igual no. No fue del todo convincente. Entonces, estábamos con la pregunta de las transformaciones. Medellín, por ejemplo, en Colombia. ¿Hay algún colombiano acá? ¿Alguien estuvo en Medellín? Bueno, ciudad hermosa. Medellín, año 2004, la ciudad más violenta del mundo. Moría más gente en Medellín que en Kabul, Afganistán, durante la invasión norteamericana. Año 2004. Año 2013, Medellín, la ciudad más innovadora del mundo. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo explicás? Un cambio dramático. La verdad, tuvieron un gran alcalde, se formó un partido político nuevo, implementó una serie de políticas públicas geniales. Construyó los mejores colegios y los más lindos, las plazas más lindas, las bibliotecas más lindas, en los barrios más pobres de Medellín, para llevarle esperanza a la gente. Y además, capacitó a la policía para sacarle el control y el monopolio de la violencia al narcotráfico. Entonces, tuviste un partido político nuevo que gana una elección sin que nadie pensara que era posible e implementa políticas que combinan lo progre, ¿no? Lo más lindo en los barrios más pobres, con lo que en la Argentina consideraríamos de derecha. Capacitemos a la policía y démosle apoyo político para hacer el laburo necesario. Esa combinación transforma a Medellín. Y es una explicación que ahí suena muy bien, pero ¿cómo explicás que surge? ¿Cómo explicás que se implementan las políticas?
Yo hace 2 años escribí un libro sobre esto, entonces me puse a leer todo. Tengo un capítulo sobre Medellín, justamente, otro capítulo sobre Finlandia. Entrevisté mucha gente. Y en una de las entrevistas me junto con un inglés. Porque tengo un capítulo sobre la violencia en el fútbol inglés. ¿Escucharon hablar de hooligans? Hooligans. Yo hacía años que dejaba terapia, pero voy a tener que volver con estas respuestas que estoy recibiendo. Los hooligans eran las barras bravas inglesas. El fútbol inglés alguna vez fue tremendamente violento. Ahora yo no sé si ustedes miran al Manchester City, el Kun Agüero, por ejemplo, pero los estadios ingleses hoy no tienen alambrado, no tienen rejas, es un espectáculo deportivo hermoso. ¿Cómo fue el cambio? En el año año 89, en el Reino Unido ocurre la llamada tragedia de Hillsborough. Mueren 96 personas en una cancha de fútbol. Reacciona la ciudadanía, la sociedad, reacciona el gobierno y se implementan una serie de reformas que hace que el fútbol inglés sea lo que hoy mirás por la tele. Entrevisté al tipo, a la persona que tuvo a su cargo implementar las reformas para este capítulo. Y como soy un obsesivo y un nerdo y me gusta investigar, antes de juntarme con él, que fue una cena de 2 horas donde éramos 4, tuvimos tiempo de charlar muy tranquilo, me leí todo. Todo lo que había para leer, lo leí porque quería exprimirlo para el libro. Y encontré algo, que desde que lo encontré a la semana que yo me juntaba con él, me volvió loco, me obsesionaba. Encontré que 4 años antes del 89, o sea, 4 años antes de los 96 muertos, cuando empieza el cambio, en otra cancha en el Reino Unido, mueren 56 personas. Entonces, lo que yo le quería preguntar, y pensé que acá estaba la clave, es ¿por qué reaccionaron con 96 muertos y no con 56? ¿Por qué en el 89 y no 4 años antes? De nuevo, ¿cómo explicás que en algún momento hay un clic y en otro momento, ante otra cosa, no se da ese clic? ¿Era solamente acumulación de cadáveres o había otra cosa? Y la verdad, yo pensé cuando fui a esa escena que tal vez el tipo tenía el secreto, la explicación. Y se lo pregunté. Y la respuesta que me dio, la verdad, no me olvido más. Porque me contestó con 2 oraciones. 2 oraciones que son muy simples desde la idea, del concepto, pero muy difíciles en la práctica. O sea, fáciles desde la filosofía casi. Difíciles desde la política. Me miró y me dijo, 2 oraciones, no tengo explicación, simplemente no se hizo. Simplemente no se hizo. Y ahí yo, no lo dije en voz alta, pero por adentro empecé a trazar la historia argentina y también reconozco mi historia personal. Y pensé, ¿cuántas veces no se hicieron las cosas que había que hacer? A veces por ignorancia, desidia, tal vez corrupción, incompetencia, pero muchísimas veces a nivel país y también a nivel personal mío, tal vez ustedes sienten lo mismo, muchas veces no hacemos lo que teníamos que hacer por razones X. Y haber hecho lo que había que hacer hubiera marcado una diferencia absoluta. Voy a hacer una pregunta. Y quiero que me contesten, incluso la voy a hacer individual. O sea, voy a buscar a alguien. Ya veo que empiezan todos a mirar el piso, ¿viste?
Y quiero que me contesten con absoluta honestidad, y por eso yo voy a hacerme la misma pregunta a mí mismo y se las voy a contestar con absoluta honestidad. La pregunta va a ser, ¿qué es lo que más te preocupó esta semana? ¿Okay? Si me preguntas a mí, ¿qué es lo que más me preocupó esta semana? Te diría que la cosa que más me preocupó esta semana es que vino mi hermano, que vive en Nueva York, nos llevamos muy bien, por ende nos extrañamos, y vino por laburo, y lo encontré muy estresado por unos temas bastante complicados en su laburo. Entonces me los contaba y la verdad que me preocupa, porque quiero que esté bien, porque eran temas realmente delicados y quiero que los resuelva. Y eso es algo que todavía hoy me preocupa, digamos, ya se volvió para allá, pero es algo, viste, que si pudiera encontrar alguna manera de ayudarlo, lo ayudaría. Pero eso fue probablemente la cosa que más me preocupó o me sacó el sueño un poco, porque me iba a dormir y pensaba en esto y calibraba esta semana. Vos, ¿qué fue lo que más te preocupó esta semana? Ah, tírame una. Bueno, pero... Porque, volver a casa. ¿Vos estás casada, soltera, tenés chicos, algo? Sí. ¿Tú? ¿Cuántos años tienen? Uno 13 y el otro 6. Entonces, ¿te preocupa la educación de tus chicos? Sí. Bien. En general. ¿Qué más? Alguien, a ver. Vos que no me miras a los ojos. Decime la verdad, digamos, ojo, a tu edad, no sé cuántos años tenés, 19, bueno, a mí lo que más me hubiera preocupado era la cantidad infinita de chicas que no me daban bola. Partamos de esa base. O el examen por el cual tenía que estudiar. Digamos, esas eran las dos cosas que me preocupaban de tu edad. ¿Vos? Segundo seguro. Lo segundo seguro. Sí. ¿Vos? La salud de tu abuela. Bien. ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Y por qué doy mi respuesta también? Porque el simplemente no se hizo tiene que ver un poco con la política. Y generalmente cuando uno pregunta, ¿qué fue lo que más te preocupó esta semana? Las respuestas, que son absolutamente normales y correctas, si no fueran así seríamos monstruos. Son preguntas que en general tienen que ver con cosas muy personales y por ende privadas, ¿no? Es muy raro que alguien, te digo la verdad, conteste, y no puedo dormir porque me preocupa la educación en la Argentina. Generalmente no puedo dormir porque me preocupa que mi hija se sacó un 4, ¿viste? Y no se lleva bien con la maestra o la comunidad de clase, ¿no? Generalmente no damos el salto a lo conceptual, ¿no? Generalmente no me preocupa tanto la seguridad, o no es que yo me voy a dormir pensando, uy, la seguridad, pienso no me voy a dormir porque mi hija o mi hijo no volvió del boliche y me preocupa. Y no me puedo dormir hasta que vuelva, ¿no? Eso es lo normal y está bien que sea así. Pero eso también quiere decir que si no hacemos un esfuerzo, no pensamos tanto en lo público. Y como ustedes saben, hay un grupo de personas en el país y en todos los países cuyo laburo es supuestamente preocuparse por lo público, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? ¿Cómo se llaman? En la categoría. Los políticos. Ahora, otra pregunta y contesten con absoluta honestidad, no levanten la mano, digan lo primero que se les ocurre. Si yo les digo la palabra político, ¿cuál es el primer adjetivo que les salta a la cabeza? Corrupción, ¿qué más? Chorro, corrupción, ¿qué más? Mentiroso, chorro, corrupción, mentiroso. A ver, yo no sé si lo escucharon cuando él me presentó, pero... Perdón. O sea que pasé que las chicas en mi adolescencia no me daban bola, ahora me gritan barbaridad directamente. Pero bueno, pero ojo, esto que parece una joda es bastante serio. Porque fíjense, y ojo, esto pasa en otros países también, no es solamente la Argentina. Tenemos una concepción muy negativa de los políticos. Y al mismo tiempo, en general,
no nos hacemos cargo muchas veces de lo público. Entonces, ¿qué pasa? En lo público quedan esos mismos políticos que decimos que son chorros o mentirosos, etcétera, etcétera. Y la verdad, y lo voy a decir de manera abstracta porque yo no quiero politizar esto, quiero hablar en términos generales. Pero la Argentina en general, digamos, no ha tenido tanto éxito. Si uno mira desde el 83 a hoy, por ejemplo, la vuelta a la democracia, Argentina tuvo la inflación más alta del mundo. Del mundo. Si uno mira del 83 a hoy, el crecimiento económico argentino estuvo por debajo del promedio mundial, latinoamericano, sudamericano. Y eso que las economías sudamericanas en general tampoco son gran cosa, digamos la verdad. O sea, no nos fue tan bien en general como sociedad. Y en gran parte, la verdad, la culpa de eso, creo yo, son los que nos gobernaron, los políticos en general. Pero también gente que tal vez podría haber dado un paso adelante y por distintas razones no lo dio. En parte también porque la verdad que ser político te pasan estas cosas, te gritan, ¿viste? Y eso se entiende. ¿Escucharon hablar, y con esto voy cerrando, del concepto de políticas de Estado? ¿Qué es una política de Estado? Digamos, como concepto. ¿Qué quiere decir? Algo que no se cambia, exactamente. O sea, por ejemplo, si yo decido como gobierno que en educación voy para acá, el próximo gobierno, y tal vez cambia un poquito para acá, pero no pega la vuelta y va para allá. Pues entonces nunca construís nada. Y la verdad, hay muchos analistas que dicen que la diferencia entre Argentina y otros países que les ha ido mejor es que esos otros países en algunas cosas básicas tienen políticas de Estado. Entonces construyen. En la Argentina a veces es un péndulo, vamos y venimos, etcétera, etcétera. Pero lo raro del caso argentino, sugiero, no es tanto que tenemos discontinuidad de políticas públicas, ¿no? O sea, lo opuesto a la política de Estado, la falda, y por eso vamos a los tumbos. Lo raro del caso argentino es que debajo de esta discontinuidad tenemos la continuidad de políticos. Porque si uno dice la verdad, uno mira que en los últimos tiempos, incluso 20 años diría, son más o menos los mismos que van para un lado y van para el otro. Y entonces el simplemente no se hizo significa que el desafío enorme que tenemos por delante no es un desafío técnico, lamento decírselo a los economistas. Inflación, dólar, bla, 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 cepo, qué sé yo. Ojo, todos enormes desafíos también. Pero el desafío de fondo es hacernos cargo de la democracia. Hacernos cargo de la democracia. Porque si vos siempre tenés más o menos los mismos tipos gobernándote, ojo, no solamente a nivel de política, a nivel de sindicatos, hay muchos niveles en Argentina. Si son siempre los mismos tipos, entonces hay una o dos alternativas. O son buenísimos, y por ende no los cambiás, o tenés un problema en tu democracia, de falta de renovación, falta de cambio. Entonces, el simplemente no se hizo. Cuando yo escuché esas palabras, en el fondo despertó en mí toda esta última reflexión, de que el cambio suena simplista, pero no lo es lo más difícil. En el fondo es un interrogante existencial para cada uno de nosotros. Si vamos a preocuparnos más y si vamos a empezar a cumplir como personas también las pequeñas reglas de la convivencia, que son la base sin la cual la democracia no funciona. Hay una gran frase de Borges. Borges tiene un poema que a mí me encanta, que se llama Fragmentos de un Evangelio Apócrifo. ¿Sabemos lo que es un evangelio? ¿Sí? Dios, terapia. Un evangelio, técnicamente, son esos libros que están en la Biblia sobre la vida de Jesús, ¿no? Esos son evangelios canónicos, porque están en la Biblia, son los que, como tienen autorización del Vaticano. Yo soy agnóstico, no estoy dando una lección de catequesis, pero esto es conceptual.
Un evangelio apócrifo es un evangelio que no está en la Biblia. O sea, es otra historia de la vida de Jesús que no está en la Biblia. Y la verdad es que históricamente hay cientos de evangelios que no están en la Biblia, ¿no? Que se van encontrando en tumbas y en catacumbas y en cuevas, etcétera, etcétera. Entonces Borges tiene un poema que es precioso, que se llama Fragmentos, partes de un evangelio apócrifo, donde él se imagina, es ficción, se imagina frases de un evangelio que no existe. Y hay una de las frases, o dos, que a mí me parecen hermosas, donde Borges dice esto. Textual. Nada es piedra, todo es arena. Nada es piedra, todo es arena. Pero nuestro deber es construir sobre la arena como si fuera piedra. Nuestro deber es construir sobre la arena como si fuera piedra. La historia de un país, nuestras vidas individuales, muchas veces pueden parecer arena, como si se nos escapara de las manos, como si no hubiera ahí nada sólido. Pero hay algo que Borges no dice, y no lo va a decir porque es arruinar lo que escribió, pero es que donde hay arena, siempre, siempre también hay piedra. Porque la arena no es otra cosa que la piedra erosionada. Ustedes, universitarios, si ustedes terminan la universidad, si se reciben, a ver, pausa, termino, en vez de cerrar con un final melodramático, iba cerrando, voy a cerrar de manera más mundana. Pregunta, ¿ustedes saben qué porcentaje del país termina la universidad? El 6%. El 6% de la Argentina tiene título universitario. Si le metemos, la hacemos más fácil, o sea, no tenés que recibirte, ponerle que tenés 3, 4 años de facultad, ahí creo que estamos en el 8% de la Argentina. O sea, ustedes hoy, con 3 años de facultad, deciden, no quiero estudiar más, me voy al carajo, ya con eso, pero terminen, ¿no? Ya con eso, ustedes están en la élite de la Argentina. Están en el 6% más educado, más preparado, más capacitado de este hermoso país que es la Argentina. Entonces, en vez de cerrar con Borges, les digo lo siguiente. Si no se hacen cargo ustedes, estamos sonados. Porque necesitamos que se haga cargo personas como ustedes. Las personas más preparadas y más capacitadas de la Argentina. Se invirtió mucho en ustedes. Trabajen también para los demás, porque si no lo hacen ustedes, no lo hace nadie. Cierro acá y hablamos de lo que quieran. Gracias. Bien, ¿tenemos 10 minutos de preguntas? Sí, tenemos. Sí, más o menos. Bueno, no, está bien, estamos bien con el tiempo. Bueno, luego de esta exposición provocadora, me imagino que va a haber reacciones provocativas del público. Así que, a ver si allá veo 2 preguntas. Yo arranco con una nada más, cortita. ¿Vos creés que, planteaste los ejemplos de Finlandia, de Medellín, del fútbol inglés? ¿Vos crees que la sociedad argentina está en un momento de clic como para generar este cambio y iniciar una senda de desarrollo? Y la verdad que no tengo idea. La verdad que creo que es una pregunta para ellos. A ver, de nuevo, yo vengo de la filosofía. En mi opinión, pero este es un concepto, las sociedades siempre tienen las oportunidades de cambiar. O sea, no hay que esperar una crisis. Siempre está la posibilidad de cambiar como país o como individuo.
Lo que sí hace falta es ver la realidad correctamente. Por eso creo que el autoengaño es como un principal obstáculo. O sea que conceptualmente digo, sí, creo que estamos listos porque estamos siempre listos. Ahora, ¿qué hace que se reaccione o no? Es para mí el gran elemento, viste, que se evapora, que es difícil de encontrar. Buenas noches, Iván. Muchas gracias y felicitarte por tu participación y agradecerte la presencia en la facultad y en estas jornadas que tanto queremos. Me fue muy difícil extraer algo de tu conferencia porque la verdad invita a todo a reflexionar y a pensar. Y te voy a hacer dos preguntas. La primera tiene que ver, diste con un punto que para mí es central de cuando yo también era muy joven. ¿Cuáles debieran ser las políticas de Estado que a tu criterio deberíamos encarar los argentinos de acá en adelante? Y la segunda, que la agregué al escuchar la otra reflexión, y dado que me apasiona el management, y creo que tenemos un gran problema de gestión en la Argentina, no solo en el sector público, también en el privado, ¿por qué pensás que cuesta tanto que en la Argentina los puestos directivos estén en manos de gente que realmente tiene la capacidad? A ver, voy a hacer cintura para evitar contestarte, en el fondo. Tu primera pregunta es una pregunta que creo que requiere como una tesis doctoral para contestar. Porque, a ver, ¿cuáles deberían ser las políticas de Estado? Ahí es una pregunta como de contenido, ¿no? Creo que hay un problema anterior que es la dificultad que tenemos como sociedad, y en particular entre la clase dirigente, de generar consensos, ¿no? Y ahí, en mi opinión por lo menos, tenemos un problema como de atraso ideológico de alguna manera. Volviendo al ejemplo de Medellín, ¿no? A mí me encanta el ejemplo de Medellín porque combina dos cosas que en la Argentina hoy sería muy difícil de combinar, ¿no? Decir, bueno, voy a hacer esto, todo esto, que es muy progre, pero también hago esta otra cosa que en la Argentina inmediatamente te acusan tal vez de facho. Y la realidad es que Medellín funcionó. Y las políticas públicas que funcionan en los países son políticas públicas que combinan las dos cosas, que no tienen como una especie de pared que divide entre cosas. Finlandia. Finlandia, ese profesor que yo les dije, ¿no? Ese maestro que hizo 7 años para revisar de matemático, el máster después, ese estudió gratis. La educación en Finlandia es gratis. O sea que por un lado decís, che, qué progre los finlandeses. Y sí, por un lado sí. Pero después decís, pero pará, ese tipo para empezar la carrera de matemática para ser maestro, si no se recibió entre el 20% mejor de su secundaria, no puede entrar en la carrera. O sea que por el otro lado, no es tan progre. Y nosotros acá diríamos, uy, yo no sé si eso está bien o está mal. Lo que digo que un problema que tenemos en Argentina es que tenemos como un clima que no te permite discutir esas cosas, porque inmediatamente estás en offside y descalificado. Y para hacer políticas de Estado tenés que poder discutirlas. Eso por un lado. Y la segunda pregunta, la verdad que no sé, porque no tengo idea de ese mundo. Digamos, mis trabajos fueron profesor de tenis, profesor de filosofía, director de un centro académico, legislador y ahora esto. O sea que no conozco mucho el mundo del management y me cuesta sumar y restar. Allá atrás. Sí, buenas noches. Quería preguntar si este cambio en la sociedad puede deberse al miedo de las personas al cambio o en el nivel político a la oferta que tuvimos de gobernantes durante todos estos años. Si puede ser eso la causa. Hay algo que no entendí de tu pregunta, la primera parte. Cuando decís este cambio, ¿vos estás suponiendo que hay un cambio? Digamos, porque... No. Si antes no hubo un cambio o la sociedad rechaza el cambio por este miedo que... Bueno, a ver, me estás metiendo en un campo un poquito político, ¿no? Y obviamente yo formo parte de un gobierno nuevo, pero creo que hay un problema de oferta. O sea que cuando yo digo y les pido, involúcrense, lo cual no significa que tienen que,
afiliarse a un partido político y presentarse como candidato, ¿no? Si todos hiciéramos eso sería un mundo horrible. Esa no es la idea. Algunos de ustedes, si lo hicieran, estaría bueno. Pero, cuando digo involúcranse, estén más informados, opinen, acuérdense cuando un político les mintió por la tele o no. Digamos, eso es involucrarse también. Pero creo que la oferta tiene algo que ver, y creo que, entrando al campo de la política coyuntural, en la última elección un poquito se vio. A ver, en Pilar, por ejemplo, o en 3 de febrero, perdieron intendentes que estaban en el poder hace 25 años, 30 años en algunos casos. Y perdieron, creo, porque se les presentó por primera vez realmente otro candidato que era bueno. Y la gente, la cual yo confío ciegamente, sabe elegir. Y muchas veces elige lo malo conocido al otro que parece medio choto y no lo conozco. Pero si le presentás al otro bueno, que quiero conocer, la cosa cambia. O sea que creo que hay un tema de oferta donde somos todos responsables. ¿Qué más? Una consulta. Yo creo que gano porque no sé si debo tener 1 o 2 generaciones más atrás. Gracias por venir. A mí lo que me motivó tremendamente fue mío, no tuyo. Me di cuenta cómo a veces nos basamos en la continuidad. Si yo, sin que vos llegaras a hablar del avance tecnológico de exportación de Finlandia, me hubieras hecho la pregunta, yo digo, cambiaron y venden pasta celulosa. Y entonces me dije, qué importante que es que no larguemos los libros, porque vos hablaste con toda seguridad del tema tecnológico, tema de punta. Entonces, está bien lo que te digo, no podemos dejar. Sí. ¿Te parece que está bien lo que decís? Sí. Tengo 74, por eso. Bueno, yo no veo tan lejos, pero te creo. ¿Cómo puede la sociedad cambiar un pensamiento individualista? ¿Cómo puede la sociedad cambiar un pensamiento individualista a un pensamiento más colectivo? O sea... A ver, no sé si me estás haciendo una pregunta que es filosófica o te estás refiriendo a la sociedad argentina, ¿no? Ahí hay 2 tipos de respuestas distintas. Si me estás haciendo una pregunta filosófica, la respuesta es: no tengo idea, ¿no? Si me estás haciendo una pregunta sobre la sociedad argentina, yo te diría que no creo que seamos una sociedad muy individualista, la verdad. Lo que hay a veces también, a ver, cuando ocurre el tema de las grandes inundaciones, uno ve siempre entre argentinos, la sociedad civil, inmediatamente una reacción espontánea, tremendamente solidaria, de ayuda, de compañerismo, de juntar fondos o víveres o lo que sea. O sea que somos una sociedad solidaria. Pero ¿qué pasa? Y acá sí creo que hay un temita. Lo que nos falta, y yo me pongo como ejemplo también, es ir de las grandes respuestas solidarias ante las grandes crisis a los pequeños actos solidarios de todos los días. No creo que eso es un desafío que tiene que ver con la democracia, en el fondo. No que la solidaridad se dé no solamente en grandes momentos y con gran energía, sino que se dé todos los días en cosas chiquitas de baja energía. Y creo que eso, que no sé cómo se logra esa transformación, lleva a una sociedad más sana, donde se convive mejor, donde se dialoga mejor y donde terminamos siendo como mejores personas, construyendo también un mejor país.
Bueno, yo le quería preguntar primero, basándose en ambas partes, en la sociedad y como individual. ¿Qué elementos, o si necesitaría elementos, un individuo, una sociedad, para el cambio, para ese clic? Y hablando sobre el país, si para realizar el cambio necesitaría de la contribución de ambas partes, o sea, de los políticos y de la sociedad. A ver, acá hay un tema que me parece fundamental para resaltar, porque es parte de todas las preguntas. Y, de nuevo, creo que parece simple, pero no lo es. Mi opinión, ojo, no necesitamos de elementos para cambiar. Los elementos siempre ya están para cambiar. Cuando uno dice, y ojo, yo muchas veces, a veces pienso lo mismo, ¿qué elementos necesito yo para X? Y la verdad, no necesito para X, para cambiar mi vida, no necesito algo que necesariamente venga de afuera. ¿No? Especialmente, ojo, si estamos acá. Todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestras tragedias, algunas más grandes, más chicas. Pero insisto, si hoy estamos en este aula, es que en el contexto de la Argentina, estamos entre los muy afortunados. Tal vez nos costó muchísimo llegar hasta acá. Tal vez nos sigue costando estar acá. Pero el hecho que estemos hoy acá significa que yo creo, hablo a título personal, que casi moralmente, éticamente tenemos que ser parte de la resolución de los conflictos de la Argentina. Y que para eso creo, no es que necesito una herramienta más. Necesito tal vez esta, que venía de la otra pregunta, empezar a aplicar estas pequeñas dosis de solidaridad todos los días. Y también, si tengo ganas, involucrarme más en lo público. Que implica también desde el empresariado no coimear, no robar. Implica desde el sindicalismo no coimear, no robar. Implica manejar recursos públicos si nos toca, como si fueran recursos sagrados. Implica desde las universidades dar el mejor nivel educativo posible, porque realmente ustedes sí son el futuro. Eso también es solidario y eso también es comprometerse a lo público, ¿no? Tampoco tiene que ser la vía política necesariamente. Pero piensa, si todos hiciéramos eso, ¿cuánto mejor estaríamos como sociedad? ¿No? Y eso se puede empezar hoy, se puede empezar ahora si tenemos ganas. Hola, sí, buenas noches. Mi pregunta es concreta y vos empezaste hablando de lo importante que es la educación. Concretamente, ¿tenemos algún plan estratégico a largo plazo de algún partido político o de algún sector político que hable concretamente o planifique una educación a largo plazo que transforme la Argentina? Mira, tu pregunta es excelente, tiene que ver con la pregunta que había venido por el otro lado de las políticas de Estado y me estás dando uno en particular. Voy a decir una o dos cosas. Por un lado, insisto, tenemos un problema de nuestra incapacidad de discutir las cosas realmente. Y les voy a dar otro ejemplo y voy a ser breve porque sé que viene otra charla. ¿Hay algún ecuatoriano acá? No, bueno. Rafael Correa, presidente de Ecuador. Un presidente, entre comillas, progre, ¿no? Según las percepciones de la política argentina, de izquierda, etcétera, etcétera. Rafael Correa, en sus años de gestión, prohibió los paros docentes por ley, porque cree que la educación es un servicio básico de emergencia, por ende no se puede hacer paro. Cerró todos los institutos terciarios de educación docente para formar los maestros, porque les parecía chotos, y en cambio creó una nueva universidad de formación docente, trayendo profesores de todo el mundo,
Y si vos querés ser maestro de la primaria en Ecuador, vos para entrar a la carrera tenés que hacer un examen de ingreso y sacarte el mismo puntaje que si quisieras ser ingeniero. Ahora, ¿por qué cuento esto? Para bien o para mal, él tenía o tiene una política de Estado, una dirección. Pero nosotros, para tener eso, tenemos que poder discutir estas cosas, por lo menos. Yo no digo que está bien o mal lo que hace Correa. Yo lo que digo que en los otros países de la región, no me voy a Europa, es posible hablar de esto de tal manera que después tenés un consenso. Acá no podemos hablar. Ahora, yo sé para este gobierno Cambiemos, en estos 4 años por lo menos, que es poco tiempo pensando a largo plazo, pero 4 años yo te digo cuál es el eje en educación. El eje no es tanto el nivel universitario, te digo la verdad. El eje es, por un lado, la primera infancia, porque está requete contraprobado que si vos no tenés estímulo entre los 0 y los 4 años, después es muy difícil remontar eso. Chicos de clase media alta, a los 4 años tienen como 3.000 palabras en su vocabulario. De clases bajas, 500. Esa brecha de vocabulario nunca más la levantás. Entonces, por eso hay un plan de construir 3.000 centros de primera infancia en todo el país. Eso por un lado. Y el otro tema es, la verdad, la secundaria. Porque, como ustedes seguramente saben, de la gente que se recibe en la secundaria, solamente el 50% de los argentinos termina la secundaria. Entonces, la verdad que el problema es mucho antes que la universidad. Entonces, una política de Estado de estos 4 años, por lo menos, primera infancia, y lograr que la gente termine la secundaria. Ya con eso es un paso adelante enorme. Como estamos cerrando, quiero compartir mi dirección de correo electrónico, por si alguien tiene alguna inquietud. Me puede recomendarte a un terapeuta. Y si los puedo ayudar con algo. Ipetrela, con doble L. Ipetrela, o sea, yo me llamo Iván. Ipetrela, doble L, @yahoo.com. Sinar. Es mi mail personal, me llega a mí. Si tardo un poco en contestar, ténganme paciencia. Ipetrela, @yahoo.com, cualquier cosa. Otra manera de, si tienen alguna inquietud o algo, es por Twitter, que es @ipetrela. Luego con doble L. Pero a disposición, la verdad, si los puedo ayudar en cualquier cosa. Muchas gracias, Iván, por haber pasado por nuestras jornadas. Los invitamos a Rubén y a Martín a que te entreguen un obsequio por haber pasado por estas jornadas. No hacía falta. ¿Lo pones, Gabriel? Muchísimas gracias.